Buen día, estimados colegas. Les saluda la profesora Zoila Lavado del área de Ciencia y Tecnología. Hoy voy a iniciar la presentación de la experiencia de aprendizaje número 7 que se desarrollará desde el día 16 de octubre y va a tener una vigencia de 5 semanas, culminando esta experiencia de aprendizaje el 17 de noviembre del 2023. Bueno, vamos a iniciar la revisión del planificador de la experiencia de aprendizaje número 7 para primero de secundaria, que lleva por título Exploramos para conocer de qué está hecho el mundo que nos rodea. En esta experiencia de aprendizaje, los estudiantes elaborarán como producto final un prototipo de terma solar. Dentro de la experiencia de aprendizaje vamos a trabajar con los contenidos, campos temáticos como la materia y las magnitudes físicas, propiedades generales y particulares de la materia, los estados de la materia, los cambios de estado, las clases de materia, mezcla y combinación. Bueno, yo he titulado cada una de las actividades de la siguiente manera. La primera semana trabajamos con la competencia explica las magnitudes físicas en acción. Midamos longitud, superficie, volumen, masa y densidad. El segundo tema es explorando los estados de la materia y sus cambios. La tercera semana trabajamos de átomos a combinaciones, donde los estudiantes van a revisar lo que es la mezcla, van a diferenciar los tipos de mezcla y sobre todo van a diferenciar las mezclas y combinaciones. Dentro de la competencia indaga vamos a comparar el punto de fusión de sustancias puras y mezclas homogéneas. Y por último, en la semana número 5 vamos a elaborar el prototipo de una terma solar. Bueno, ahí están las actividades que vamos a realizar semana a semana con sus respectivas competencias, su propósito, campo temático, las actividades que realizan los alumnos, con qué materiales vamos a trabajar y sus respectivas evidencias. Bien, ahora vamos a hacer la revisión del planificador de la experiencia de aprendizaje número 7 para el segundo de secundaria. Bueno, esta experiencia lleva por título el calor y la temperatura y nos preguntamos ¿por qué los cuerpos tienen diferentes temperaturas? El producto de esta experiencia de aprendizaje será elaborar un prototipo para poder utilizar la energía eólica. En este caso, los estudiantes elaboran un molino de viento. Bueno, veamos lo que corresponde a los campos temáticos. Se van a tratar los siguientes temas: el calor, la medición del calor y la temperatura, la propagación del calor, los conductores y aislantes térmicos, los efectos que tiene el calor sobre los cuerpos, las aplicaciones térmicas, el calor y la electricidad, y también cómo podemos encontrar la electricidad en la naturaleza. En la primera semana trabajaremos la medición y propagación del calor con la competencia explica. La segunda semana trabajamos conductores, aislantes térmicos y sus efectos del calor sobre los cuerpos, también con la competencia explica. La tercera semana trabajaremos el calor y la electricidad en la naturaleza y desarrollamos esta actividad con la competencia explica. En la cuarta semana vamos a hacer una indagación para poder comprobar que el calor se absorbe. Y en la quinta semana los estudiantes elaboran su prototipo para utilizar la energía eólica. El prototipo que se elaborará será un molino de viento. Vamos ahora a revisar la experiencia de aprendizaje para el tercer año de secundaria. Bueno, esta experiencia de aprendizaje ya hacemos una introducción a lo que es la química orgánica, por eso la experiencia se titula El carbono, un elemento esencial en la materia orgánica. Como producto de esta experiencia, los estudiantes elaborarán una vela casera infinita
Y dentro de los contenidos temáticos vamos a desarrollar primero lo que son los compuestos orgánicos, las propiedades del carbono, cómo encontramos el carbono en la naturaleza, las cadenas carbonadas, las funciones orgánicas en su clasificación, y luego comenzamos a hacer la descripción de los hidrocarburos y sus respectivas clasificaciones: los hidrocarburos alifáticos acíclicos, los cíclicos, los hidrocarburos aromáticos. En la primera semana se titula El carbono en la naturaleza, y vamos a estudiar sus propiedades y los compuestos orgánicos que se pueden formar a partir de la molécula del carbono. La segunda semana clasificamos los compuestos orgánicos. También desarrollamos esta actividad con la competencia Explica. La tercera semana vamos a describir recién los hidrocarburos alifáticos y los aromáticos. Aquí trabajamos los hidrocarburos de manera general, los alifáticos acíclicos y cíclicos respectivamente, y los aromáticos. En la cuarta semana hacemos una indagación sobre los hidrocarburos que están presentes en las sustancias orgánicas de origen natural. Y por último, en la semana número 5, elaboramos nuestro prototipo de vela casera infinita. Este material busca básicamente tener un prototipo que no solamente nos dé una iluminación cuando se vaya la luz, sino también es una vela aromática, ¿no?, que ha sido elaborado con productos ecoamigables, productos naturales. Bien, colegas, ahora con respecto al planificador para cuarto de secundaria, vamos a titularlo ¿Por qué somos diferentes? Aquí vamos a trabajar recién lo que son ya el área de genética, las leyes de Mendel, vamos a trabajar el ADN, cómo se transcribe, cómo se traduce, ¿cierto? Y bueno, como producto, los estudiantes van a elaborar un árbol genealógico con la finalidad de poder hacer estudios de las enfermedades que prevalecen en su familia, ¿no?, desde sus abuelos, padres, ellos, y la finalidad es que ellos puedan reconocer qué enfermedades genéticas se encuentran en sus familias y cuáles son las probabilidades de que ellos puedan heredar a sus descendientes. Bueno, en esta experiencia de aprendizaje vamos a desarrollar los campos temáticos de genética, como les mencioné hace un momento. Vamos a trabajar la herencia genética, también tenemos la teoría cromosómica de la herencia, las interacciones alélicas, las herencias ligadas al sexo, la duplicación y transcripción del ADN, la traducción del ADN, las mutaciones que se pueden presentar, la ingeniería genética, y a la vez vamos a estudiar el origen de la vida, las teorías de la evolución, el darwinismo y la genética, la evolución de la especie humana. Bueno, a decir verdad, es un poco amplio los contenidos, por eso es que hemos tenido que dosificarlos. Y bueno, la primera semana, como vamos a hablar sobre la herencia genética, la teoría cromosómica de la herencia, las interacciones alélicas y la herencia ligada al sexo, entonces vamos a estudiar las leyes genéticas, las leyes de Mendel, y también vamos a ver las interacciones alélicas y cómo es que se heredan algunas enfermedades o algunas características que están relacionadas a nuestros cromosomas, ¿no? Por eso decimos que están ligadas al sexo, como por ejemplo la hemorfilia, el daltonismo, entre otros, ¿no? Bueno, en esta indagación el estudiante va a tratar de descifrar el misterio de la herencia aplicada a las leyes de Mendel, va a trabajar con una ficha donde va a identificar cuáles son los caracteres dominantes y cuáles son los caracteres recesivos en él, cuáles se han manifestado y si los ha heredado de su madre o de su padre o de repente de los abuelos, ¿no? La segunda semana vamos a trabajar con la competencia Explica, vamos a hacer una transcripción y traducción del ADN, vamos a estudiar este tema. El campo temático que se desarrolla es la duplicación y transcripción del ADN y la traducción del ADN.
Y bueno, los estudiantes desarrollan actividades haciendo, por ejemplo, esquemas de flujo de información genética de un determinado organismo, ¿no? Bueno, la semana número 3 se estudian las mutaciones y la ingeniería genética. Lo trabajamos también con la competencia Explica. La semana 4 explicamos el origen de la vida y la evolución de las especies, donde tratamos el origen de la vida, las teorías de evolución y sobre todo nos enfocamos en la evolución de la especie humana. Los estudiantes elaboran una infografía y luego van a elaborar lo que corresponde a un texto para poder explicar cómo fue la evolución de la especie humana. Y por último, en la semana número 5 hacemos el prototipo, que es el producto de la experiencia de aprendizaje, el árbol genealógico, ¿no? Básicamente para problematizar sobre enfermedades hereditarias que se encuentran presentes en su familia. Bien, colegas, y para el quinto de secundaria, la experiencia de aprendizaje número 7 se titula La electricidad y el electromagnetismo. En esta experiencia de aprendizaje, los estudiantes tienen como producto elaborar un prototipo de motor de inducción casero y a la vez van a hacer un carrusel utilizando este motor de inducción. ¿Qué contenidos temáticos se desarrollan en esta experiencia de aprendizaje para quinto de secundaria? Bueno, trabajamos primero lo que son las cargas eléctricas, las interacciones entre las cargas, qué es un campo eléctrico, el potencial eléctrico, la capacidad eléctrica, el uso de los condensadores, cómo se produce la corriente eléctrica, cuál es la magnitud eléctrica, qué es la energía eléctrica, y también trabajamos el magnetismo, las fuerzas magnéticas sobre una partícula cargada, por ejemplo, la fuerza magnética de un conductor de corriente. Hacemos también un estudio de la electricidad y el electromagnetismo, los efectos del lo que es el campo eléctrico con el campo magnético, la inducción electromagnética. Bueno, ¿cómo estamos titulando nuestros trabajos de la semana? La primera semana también iniciamos con una indagación, ¿no? Indagamos cómo se relacionan las cargas eléctricas con el tipo de interacción eléctrica. El campo temático que se desarrolla es la carga eléctrica y las interacciones entre las cargas. Los estudiantes realizan su investigación bajo la pregunta problema: cómo se relacionan las cargas eléctricas con el tipo de interacción eléctrica. Cargas que pueden ser de repente de atracción o repulsión, ¿no? Bueno, seguidamente en la semana 2 vamos a estudiar el campo magnético y el potencial eléctrico. También se desarrolla con la competencia Explica el mundo físico, basado en conocimientos sobre los seres vivos. Los estudiantes definen términos básicos como evidencia, elaboran un texto para poder explicar qué es el campo eléctrico y también resuelven ejercicios propuestos sobre la intensidad y el potencial del campo eléctrico. En la semana número 3 se estudiará la corriente eléctrica y las magnitudes eléctricas. Esta semana se trabaja también con la competencia Explica el mundo físico y se desarrollan los contenidos temáticos de capacidad eléctrica y condensadores, la corriente eléctrica, las magnitudes eléctricas y la energía eléctrica. Como evidencia, los estudiantes elaboran su infografía para poder describir los elementos, por ejemplo, de un circuito eléctrico, resuelven ejercicios propuestos sobre, básicamente, para poder hallar la resistencia, equivalencia, la cantidad de energía, de voltaje, y van a argumentar, ¿no?, asumiendo una posición crítica sobre las formas de producción de energía eléctrica que están favoreciendo el calentamiento global, ¿no? En la semana número 4 estudiamos el magnetismo y el efecto eléctrico del campo magnético.
Y bueno, se trabaja el campo temático del magnetismo, las fuerzas magnéticas, ya sea sobre una partícula cargada o en un conductor de corriente. Se estudia la electricidad y el magnetismo, y como evidencia los estudiantes elaboran un texto para poder explicar por qué se usan las limaduras de hierro para visualizar, por ejemplo, el campo magnético. También elaboran un texto explicativo sobre cómo funciona, por ejemplo, el tren de levitación, y también dan su valoración de su eficacia como un medio de transporte. A la vez van a resolver ejercicios propuestos sobre las fuerzas magnéticas. Y por último, en la semana número 5, los estudiantes elaboran su prototipo de motor de inducción casero. Bueno, esto lo van a hacer con materiales que tenemos a la mano, siempre tratando de reciclar, y la finalidad es ver cómo se produce la inducción electromagnética, cómo podemos construir realmente un motor de inducción, y a la vez los estudiantes, después de construir el motor de inducción, van a elaborar un carrusel con el motor que han elaborado. Bueno, ¿cuáles son las evidencias? El producto es el motor de inducción, y también tiene que elaborar un tríptico para poder comunicar la funcionalidad de su prototipo. Bien, estimados colegas, hemos terminado la presentación de las 5 experiencias de aprendizaje que son para los grados de primero a quinto de secundaria, que pertenecen a la EDA número 7. Y si alguno de ustedes de repente desea más información o desean adquirir materiales como por ejemplo el planificador, las fichas de trabajo, sesiones de aprendizaje, diapositivas, con los instrumentos de evaluación, pueden comunicarse a través de mensajería de WhatsApp al número que les dejo aquí en pantalla. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad, y muchas gracias, colegas, que tengan un bonito mes, un buen inicio para este cuarto bimestre. Muchas gracias.